Hola hermanos, ¿cómo les va? Es un gusto poder juntos transitar la carta de Pedro, una carta muy propicia para este tiempo que estamos viviendo, porque junto con la primera carta fueron escritas hermanos que estaban en Galacia, en la zona donde fue el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y fue escrita a hermanos que estaban lejos de su tierra, muchos gentiles, y estaban siendo hostigados por la cultura del momento, por la decisión que habían tomado de seguir a Cristo. Y muchos, como vimos en la primera carta, si alguna vez seguramente la han leído y la han meditado, han visto que estaban a punto de bajar los brazos y desalentarse. Y Pedro tiene que decirle, miren, todos tenemos pruebas en la vida. Y las pruebas glorifican al Señor. Qué importante es que el Señor también tuvo pruebas, transitó momentos difíciles en la vida como nosotros, y Él lo hizo para que nosotros hoy podamos disfrutar el privilegio de tenerle como nuestro Señor y Salvador. Por eso, en la segunda carta escrita casi inmediatamente después de él, el escritor, el apóstol Pedro, quiere alentarlos a que no se conformen a mirar al Señor y a soportar la adversidad y a mirarla con esperanza sabiendo que lo va a recompensar, sino que desarrollen su vida espiritual para que en medio de la prueba y de la adversidad puedan glorificar a Dios y confirmen la fe que tienen. La hagan más segura, la manifiesten de una mejor forma. Por eso quizá el texto clave es el texto de 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren, o procurad, dice el texto literalmente, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y este texto va a rondar toda la carta, y como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3, esta carta que escribe juntamente con la otra es una carta muy particular, porque al igual que el apóstol Pablo la escribe sabiendo que iba a morir. Y la escribe para alentarlos y exhortarlos a que puedan enfrentar los tiempos difíciles ante las enseñanzas que en tiempos de incertidumbre, cuando miramos a nuestro lado así desorientados, a veces nos hacen perder el rumbo. Por eso los invito a transitar esta carta y vamos a ver que reafirmando la fe, advirtiendo acerca de las enseñanzas equivocadas o malas, de los maestros que traen esas enseñanzas, necesitamos crecer para poder estar sostenidos en medio de las pruebas y la adversidad. 3 capítulos tiene esta carta. Y en estos capítulos son bien concisos. Uno nos habla de la responsabilidad y el tema central, crecer. Otros de cuidarnos por aquellos que nos quieren desviar o enseñar mal ante esas enseñanzas. Y en tercer lugar, corrige las malas enseñanzas que había acerca de la venida del Señor y la esperanza que tenemos para reafirmar la fe y que no perdamos de horizonte la certeza que tenemos de un día encontrarnos con Él. Por eso les invito a transitar ahora los primeros versículos de la primera carta, de esta carta en el capítulo 1. Dice el versículo 1 y 2, centrándonos en la primera parte, hay que crecer, para eso hay que reconocer nuestra posición. Y Pedro se identifica con ellos. ¿Y cómo lo hace? Ya no es el apóstol Pedro, sino Simón Pedro, pone su nombre común, y habla no solo el apóstol, el siervo. ¿Y a quiénes les está hablando aquí en este capítulo? A los que han alcanzado, y la palabra alcanzar significa recibir en suerte, un término muy común para los judíos. Matías fue elegido por suerte, las propiedades de los papis a los hijos en su momento las destinaban echando suertes, el Urín y el Tumín nos hablaba de eso. Es decir, era un lenguaje común y una forma de hablar muy común para los judíos. ¿Y a quién les habla? A los que recibieron la justicia de Dios, esta que nos dio la salvación, la justificación, y con eso una fe que es isotimos, de igual valor. Iso es una palabra que conocemos bastante hoy en día, ¿no? De igual valor.
que la que tenía él, de igual valor que la que tienen los judíos, y les está hablando quizá especialmente a gentiles. Así que una fe que tanto judíos como gentiles, apóstoles como siervos, todos tenemos la misma preciosa fe, la misma que usted y yo hoy disfrutamos hoy, después de muchos años. Ahora, el escritor quiere decirles en este capítulo que al tener esa fe podemos, si nos acercamos al conocimiento de Dios, fíjense bien el versículo 2, si multiplicamos, agrandamos ese conocimiento, ¿qué va a pasar? La gracia y la paz que hemos recibido el día de conocerle como Salvador se va a desarrollar en nuestras vidas y vamos a poder disfrutarla de una forma mucho más plena. Por eso, entre el versículo 3 y 9, nos vamos a centrar en la parte que queremos resaltar en este primer encuentro de los 4 que vamos a tener. Y que hay que comprender bien lo que recibimos. Y Pedro nos insta a construir sobre esto para consolidar y afirmar ese crecimiento. ¿Me acompañan a mirarlo? Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y éstas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales esas cosas que nos fueran dadas, las grandísimas promesas de Dios, nos permiten ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, es decir, de la corrupción en que estaban o en que estábamos. Y hay que, en versículo 4 dice, hay que comprender que Dios nos dio todas las cosas que pertenecen, y la palabra pertenecer en este lugar es acercar. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Acá hay 2 alternativas. Vida se puede referir a la salvación y piedad a nuestra vida de santificación, esa vida que agrada a Dios. O vida puede referirse a lo que tenemos que realizar en nuestra vida en la santidad, y piedad a nuestra relación con Dios. Cualquiera de los 2 conceptos son bíblicos, y en definitiva lo que está diciendo es que con la salvación nos dio todo lo necesario para una vida que glorifique a Dios y pueda honrarnos a cada uno de nosotros. ¿Y esto qué son estas cosas? La obra de gracia, la tarea sacerdotal de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la misma palabra que nosotros hoy tenemos en nuestras manos y nos fueron dadas, otorgadas. ¿Para qué? Para que a través del poder de Dios, que acá llama divino, y es en el único lugar donde la Biblia habla del divino poder, sí en varios lugares habla del poder de Dios aquí en Pedro. Habla en este versículo, habla en el capítulo 1, también aparece esta palabra en Hechos 17. Así que el divino poder de Dios nos dejó esa dotación maravillosa y preciosa que Él nos regaló a cada uno de nosotros. Y saben, estas cosas nos permiten tener parte de la naturaleza de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, tenemos al Señor Jesús en nuestro interior y tenemos al Padre. Fíjense en un libro de Francisco La Cueva maravilloso que no hay de ese tema, la espiritualidad trinitaria, cómo habla que el trino Dios habita en el espíritu de cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, los convertidos. Es un gran privilegio que tenemos. Léanlo si pueden. Búsquenlo, es un gran libro de referencia. Y esas cosas que nos ha dado y nos ha regalado el Señor y nos permiten ser participantes de la naturaleza divina, dice a partir del versículo 5, desafiándonos Pedro a construir sobre eso que tenemos. Por eso vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Una hermosa escalera que vemos aquí en la pantalla. ¿Saben? Esas promesas que Dios nos dio, que en la Biblia algunos dicen que hay más de 30.000, y decía el escritor del Peregrino que no podemos dar un paso sin toparnos con alguna promesa de Dios. Nos permiten a nosotros tener esa naturaleza divina por la presencia del Señor y tener la fe que Dios nos regaló para convertirnos y la fe que tenemos para nuestra vida y nuestra vida de santificación de desarrollarla. Ahora dice, hay que añadirle a esto algo. Y es interesante que la palabra que utiliza acá para el verbo añadir es una palabra muy hermosa en la Biblia. ¿Por qué? Porque es una palabra que se utilizaba en la antigüedad y quería decir, incluso en castellano, hoy de ahí viene la palabra coreografía, la palabra coro, y antes se refería a aquellos que organizaban alguna actividad pública o de responsabilidad pública, la dirigían, pero también la tenían que costear y organizar. Por eso de ahí viene también la palabra coro, que es el que combina todas estas cosas, las pone juntas, trabajan en conjunto. Y dice que hay que ir añadiendo, desarrollando, complementando con la fe que tenemos, y pone en primer lugar como cualidad cristiana la virtud, y eso hay que hacerlo con diligencia, con rapidez, con preocupación, con esfuerzo, quiere decir. Y a esa fe, a la fe que tenemos para vivir, esa fe que nos sirve para mirar a Dios, para crecer y para sostener nuestra vida cristiana, es el punto de apoyo de nuestra vida, hay que agregarle virtud. La virtud, me encanta cómo lo traduce Francisco Lacueva, ya lo mencionamos 2 veces hoy. Lo traduce coraje. Esa excelencia moral que nos sirve para empujar la virtud, para desarrollar la vida cristiana. Y tenemos que añadirla a la fe para que el coraje pueda ayudarnos a conocer mejor a Dios, porque a la virtud hay que agregarle conocimiento. Y no habla del conocimiento intelectual, ese conocimiento de saber cosas, poner cositas en esta cajita que tenemos acá adentro. No, trata de un conocimiento que parte de la experiencia, de la vivencia con el Señor, ese conocimiento que se va grabando en nuestro interior y que nos permite, sí, saber más cosas de Dios, pero en definitiva conocer más a este Dios que tenemos. Y esto ayuda a desarrollar nuestra vida cristiana. Ayuda a que nuestra fe crezca, porque la fe necesita de esa experiencia. Y este conocimiento a nosotros nos sirve para poder desarrollar el dominio propio. Esta palabra encranteia es una palabra usada en la antigüedad y se utilizaba mucho en el ámbito deportivo. Significaba constancia, esfuerzo y perseverancia en la preparación, especialmente de un atleta. En la Biblia se traduce de varias formas: abstenerse, continencia, templanza, ser dueño de sí mismo. Todas tienen que ver con un desarrollo de fe que nos permite a nosotros manejarnos con mesura ante la adversidad. Porque tenemos razones que nos sostienen, no estamos desorientados, como algunos que decían, no sé si recordará, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque usted y yo, vos y yo, sabemos quién podrá ayudarnos. Él. Por eso el dominio propio hay que desarrollarlo, para que ante circunstancias como estas, pandémicas, donde algunos terminamos estresados de tanto tiempo de trabajo que nos llevan las cosas, que otros están también tensionados y estresados porque están perdiendo su trabajo y tienen mucha necesidad, que otros están estresados y complicados por ambientes familiares hostiles y difíciles que no han resuelto y ahora se encuentran en momentos de mucha más tensión y punto crítico. Es necesario ese dominio propio
para que nos ayude con paciencia, y la palabra que aparece acá es hipomone, la palabra continuar llevando todo esto sabiendo a dónde vamos. Esa es la paciencia cristiana. El camino que tiene sentido, que nos hace transitar con los pesos que en la vida cada uno tiene que costear, y con las circunstancias como esta, a veces difíciles que tenemos que enfrentar. Y esto permite que tengamos una vida de piedad y se vaya desarrollando. ¿Y piedad qué es? Una correcta relación con Dios y con la vida. Y todo esto tiene que tener o tiene relación con nuestro interior, porque cuando esto es así, miren hermanos, recién entonces, el amor fraternal y el amor, o sea, cuando lo interno está lleno y empuja nuestra interioridad, podemos nosotros demostrar sanamente un afecto fraternal que bendiga al que está al lado. Ese a veces es un querido, pues que siempre es el más cercano. Y muchas veces ese querido termina siendo el más lastimado por nuestras debilidades, impotencias y dolores internos. Pero cuando construimos una vida interior sólida, el amor fraternal fluye y podemos amar con libertad, comprender, tolerar al otro y saber cambiar cuando le hacemos mal. Porque cuando todo esto va caminando en la pila, el amor de Dios se manifiesta en plenitud. Y es lo que necesitamos para disfrutar la vida cristiana y para enfrentar con tranquilidad las pruebas que las circunstancias de la vida nos van poniendo en los pasos que damos. Por eso es hermoso el versículo 8 y 9 que nos dice acá, porque si estas cosas están en nosotros, y es como un supuesto, ¿no? Pero acá dice, estas cosas están, pero si se están desarrollando, existen y abundan, se agrandan, van a producir algo interesante en nuestra vida, algo que necesitamos. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de Dios. No seremos vagos ni inútiles, porque el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios lo va a impedir. Conoceremos a Él y estas virtudes naturalmente, por cercanía a Él, se van desarrollando en nuestras vidas. ¿Recordás lo que dice Pablo en Corintios? Cuando le miramos cara a cara, sin velo, Él se va transformando en nuestra vida. En el capítulo 3 de 2 Corintios, el último versículo. Y se va pegando en nuestras vidas y somos transformados de gloria en gloria, permítanme la expresión, de cachito de cielo, de cachito de eternidad, de cachito de divinidad y de poder de Dios. Y eso se graba con fuego trascendente en nuestra interioridad y produce cambios que permanecen, que son eficientes, que nos permiten seguir andando en la vida, no como antes, sino a cada paso de una forma diferente y con más esperanza. Pero el texto sigue diciendo, también es interesante, que si estas cosas abundan, entonces no seremos un creyente carnal, sino que dice el versículo 9, porque el que tiene estas cosas existiendo y desarrollándose, viviendo, las puede disfrutar, pero acá el texto dice el que no la tiene, el creyente carnal, el creyente inmaduro, el creyente débil. Y alguien puede ser inmaduro cuando es recién convertido, por supuesto. Los bebitos son tiernos. Pablo en Corintios habla del nene tierno en 1 Corintios 3, del maduro espiritual y del maduro carnal. Y Dios dice que es normal ser tiernito, porque es parte del desarrollo y el crecimiento. Lo que no es normal es ser adulto y ser carnal. Ahora, el que no desarrolla estas virtudes y cualidades cristianas, está diciendo acá con certeza, tiene la vista muy corta, es ciego.
¿Saben que en griego no dice así? En griego expresa de otra forma las palabras y es muy interesante. Aquel que no hace así, aquel que no desarrolla las cualidades cristianas que nos han venido dotadas con el kit de la cruz, que nos permite disfrutar de las promesas de Dios, literalmente en griego dice en primer lugar, es ciego. No que tiene la vista corta, es ciego. Y en las versiones griegas dice, es ciego porque tiene la vista corta. ¿Qué está diciendo? Es alguien que espiritualmente no ve, porque solamente ve lo que está cerquita. Lo que está cerquita. ¿Y qué es lo que está cerquita? Las cosas materiales, los obstáculos. Vista corta es la palabra miopía en castellano. Miope, miopazo en griego. Es aquel que ve cerquita, la palabra quiere decir entrecerrado los ojos. Que ve un pedacito, permítanme la expresión, un cachito. Aquel que ve un cachito. El cristiano inmaduro es ciego, ve muy cerquita. Ve nada más lo que tiene delante de los ojos. Y Dios quiere que miremos muy lejos, porque tenemos a un Señor y un Salvador que nos regaló la vida y la eternidad, y es un gran Dios. Y dice más, no solamente ciego, sino que tiene mala memoria esta persona ciega, porque ha olvidado lo que hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Qué gran privilegio tenemos hoy, usted y yo, que tenemos esta palabra bendita, que nos da la seguridad que las promesas del Señor son una realidad, que nos permiten disfrutar de la experiencia de un encuentro con Dios más plenamente si nos desarrollamos, si la conocemos y si limpiamos nuestra vida. Y podemos caminar en tiempos difíciles como este quizá, ante circunstancias complicadas, respaldándonos, como vamos a ver en el segundo de estos 4 bloques, en la bendita palabra de Dios, la escritura viviente que el Dios del cielo nos regaló. Nos vemos en un ratito. Que Dios los bendiga.